Muy buenas tardes nuevamente aquí, amigos. Señora, bienvenida. Pues hoy día es viernes, posiblemente la gente se ha ido a otro lado, pero vamos a dialogar hoy día entre nosotros con más cercanía, ¿no? A ver, desde el primer día que presentamos el tema del mundo Jamiri, pues hemos hecho un estudio de la parte comercial, los chalets, las fiestas y estos lugares, ¿no? Hemos hecho esto, y la segunda, ese es el tema de las industrias salteñas, y sus actores, sus propietarios son básicamente alteños y no alteños, pero fundamentalmente alteños, ¿no? Que tienen propiedad, industria, han empezado de lo poco y han logrado éxitos, yo digo, muy importantes. Es decir, hay, como dije ayer y el otro día, hay como historias por escribir, ¿no? Es decir, cómo lograron, cómo es el éxito, la convicción, las visiones, los fracasos, todo eso. Es todo un tema de investigación que creo que desde el punto de vista más social o incluso desde el punto de vista cultural no existe, más desde el punto de vista arquitectónico, económico, desde el punto de vista, digamos, del poder, ¿no? Eso sí, es como que llama mucho la atención, pero desde otro ángulo más, digamos, humano o más social, hay muy pocos trabajos. Entonces, lo que hoy queremos hacer es un poco, las dos jornadas han sido bastante descriptivas, analíticas en algún caso. Hoy más abordar desde el punto de vista teórico, metodológico, para culminar todo esto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a entender este fenómeno? Desde qué autores, qué corrientes, y nosotros cómo nos posicionamos en relación al debate que ha despertado esto. Entonces, ese ha de ser, y entonces vamos a concentrar también el diálogo, tal vez posiblemente mucho más. Primero, hay un libro que es clásico, diría yo, en el mundo del estudio de los jamiris, ¿no? O la élite indígena aquí en Bolivia. El 2014 se publicó de Ricardo Llanque y Vilca el libro Los Jamires Aymaras en Oruro, que por la fundación, desaparecida fundación, programa de investigación estratégica en Bolivia, a través de un concurso, como hacían las investigaciones, pues él ganó y la publicaron, ¿verdad? Un pequeño libro tapa roja. También, ese es el primer elemento desde el punto de vista de lo que se llama Jamiri, ¿no? Ha habido otros reportajes un poco más antes o después, por ejemplo, de Carlos Toranzo, del periodo de Palenque, de Fernández, los propietarios de la cervecería boliviana o el Canal 4, como la burguesía chola, ¿no? Entonces, ese es el primer debate sobre la emergencia de este grupo, digamos en términos de la Academia Boliviana, ¿no? Ricardo Llanque marca el segundo debate en el sentido de nombrar este grupo como Jamiri, ¿no? Exactamente así. Entonces, pero después vinieron otros grupos, otros investigadores que hablaron, por ejemplo, de la clase emergente, élite aymara de Canaviri, una tesis de licenciatura, nueva clase media del Carpio, burguesía aymara Rea, una investigadora mexicana, Llanque, bueno, el concepto de Jamiri. Entre ellos hay varias perspectivas, vamos a ver esa referencia a ellos también, ¿no? Y lo que nosotros llamamos Jamiri, es decir, dos o tres escenarios de debate teórico, metodológico en el mundo del estudio de esta nueva emergencia. Aquí, de pronto, digamos, de David Quispe sobre los mañazos, aquí en La Hollada, en la ciudad de La Paz, él habla de este grupo social desde los años 1900 a 1950, de un abarcaje de un estudio bastante grande de 50 años. Entonces, su afirmación principal de David Quispe es que lo que hoy se llama Jamiri o burguesía aymara ha existido siempre acá, ¿no? En La Paz o en Oruro, pero fundamentalmente aquí en La Paz, y esos serán los mañazos. ¿Y quiénes son los mañazos? Los mañazos son estos señores que van a las ferias para comprar ganado, vacuno especialmente, pero más también ovino, llamas, y traen de las ferias o rescatan para hacer faeneo luego aquí en La Paz y vender, ¿no? Como carnes, ¿no? O luego las carnicerías. Los mañazos son aquellos que compran, traen animales
de pie a La Paz para faenear y las pasan a las carnicerías y las carnicerías les revenden, ¿no? Y es una red fundamental. Entonces, él encuentra, por ejemplo, asociaciones que están ubicados en lo que es la Pérez Velasco, la San Francisco y todo ese sector, clubes deportivos, familiares y todo ese sector, ¿sí? Era una actividad importante que gracias a ese tipo de actividades es que desde Chijini, que es la Gran Poder y todo el sector, que no era público la fiesta del Gran Poder, empieza a surgir esa actividad, bueno, como una actividad pues de los indios, ¿no? Entre comillas, entre los indios allá, haciendo su fiesta y haciendo solamente todo ese recorrido por Buenos Aires actualmente, Chijine primero, después Buenos Aires, ¿no? Claro, es muy reciente después cuando tienen que bajar hasta lo que es Prado y aquí la Plaza Estudiante, el estadio, en todo eso, ¿no? Pero eso es David Quispe dice que allí había los ricos aymaras, eran esos comerciantes y mañazos, ¿no? Pero por la cultura de la élite paceña, fundamentalmente una cultura, digamos, con tono racista, en muchos aspectos, se le ha hecho invisible este grupo social, porque, como digo, se lo veía como los indios, ¿no? De ese sector periférico de la ciudad de La Paz, pero que sin embargo tenían la capacidad económica de poner banda, música, mercado, tiendas y carne y todo eso, ¿no? De la que curiosamente la ciudad de La Paz, la clase media y la élite paceña vivía de la carne que traían ellos, ¿no? El faeneo, el vende, todo eso, ¿no? Eso, porque la carne veniana o cruceña fundamentalmente llegó mucho después por avión, más antes por carretera y era muy costoso, pero por camión, ¿no? Por esos transportes ¿cómo es? El TAM, ¿no? Transporte Aéreo Militar. Entonces, todo ese proceso fue una cosa que estaba presente ahí, pero por la cultura paceña de la élite o clase media paceña, de verlos como algo inferiores o algo por el color de la piel, por los apellidos, no los consideraban como parte integrante de la nueva ciudad, ¿no? Y ese fue la que discute Quispe diciendo que, que estos llamados ahora Jamiris han existido siempre en esta región, en La Paz fundamentalmente, y no es producto del proceso de cambio del gobierno del Evo, o más propiamente, ¿no? Del Estado plurinacional, como en 2010 se presentó que es la nueva clase media emergente, que es producto de las políticas. Bueno, ha sido parte, sin duda, de impulso, de visibilización, eso, sin duda, eso creo que no se puede negar, pero no es producto de ella, de sus políticas, ¿no? Sino que viene mucho más atrás, ¿no? Y eso es lo que pone en mesa, en debate David Quispe. Creo que es importante esa lectura para no pensar que aquí hay un Jamiri surgieron en 2000, digamos 2005, 2004 y ahí viene, ¿no? Sino mucho más atrás y tiene solamente que era invisible, ¿no? Y lo que ha hecho el Estado plurinacional es hacerlo visible este grupo social por el tema del propio discurso, ¿no? Lo que también les ha favorecido en hacerse público, ¿no? Alguna vez me preguntaron, ¿por qué ahora los jamiris y antes no? Es que finalmente, bueno, tienen más capacidad económica, pero fundamentalmente también, mejor dicho, también así la pregunta, ¿no? ¿Por qué ahora se hace más visible, pomposa, hasta, digamos, muy lujosa, y más antes no? Uno, primero, porque tenía un capital económico, ahora, antes posiblemente no lo tenían, pero también tenían una especie de ¿cómo es? Algo reprimido, ¿no? Es decir, no querían hacerse muy visibles por ese factor de discriminación, ¿no? De que solo son fiesteros y nada más, ¿no? Pero el Estado plurinacional lo que les ha hecho es como una especie de paraguas para verse identificados o fortalecido su identidad en algún modo y aparecerse, ¿no? Y ese es el que David Quispe le pone como fondo de debate, ¿no? Para demostrar el trabajo de estas asociaciones, gremios, los mañazos documentados en salones de esas asociaciones que todavía existen a través de las fotos, las entrevistas, los libros de actas y un montón de información, digamos, de tipo archivo hay que hacer, ¿no? Y allí los rescata toda esa historia, ¿no? Primer texto que digo para empezar a hablar un poco en términos históricos. El segundo, sin duda, es Carlos Toranzos en 1986, por allá. Escribe un libro sobre la burguesía chola, ¿no? Y en ese contexto está en auge Carlos Palenque, candidato por Condepa, y Johnny Fernández de UCS, ¿no? El propietario de la Cervecería Boliviana Nacional.
y entre otros actores, ¿no? Entonces, Carlos Toranzo empieza a decir, bueno, la élite señorial boliviana está en crisis porque hay una emergencia de una burguesía chola de piel morena, ¿no?, que está encarnado en Palenque, en Fernández y otros actores, ¿verdad?, que hacen comercio, hacen industria y todo eso, y entonces le pone, y eso, ¿no? Pero tal vez aquí la categoría debatida de Carlos Toranzo es el de la burguesía chola, ¿no? Y el concepto es fundamentalmente cholo o chola, ¿no? Esto. Entonces, eso, en Perú, el otro día había una polémica interesante. En Perú decir cholo es bastante positivo, ¿no? Cholito cholo es andino, serrano, popular, como una identidad, digamos, en Perú. Pero aquí ser cholo no es positivo, es como un insulto, ¿no? Cholo, ¿quién es cholo? No sé. Los caminos que preguntamos, decir cholo es bueno, algunos pueden como mover positivamente, pero sin afirmar concretamente, ¿no? Entonces, incluso en el lenguaje cotidiano existe la palabra, bueno, esa palabra así como insulto, ¿no? Es chola de alguien, ¿no? Sí, es una despectiva, ¿no? Y para, digamos, descalificar, ¿no? Entonces, ser cholo o burguesía cholo es, parece ser un concepto un poco forzado por Carlos Toranzos, pero la novedad de Carlos Toranzo ha de ser en que diga, esta es una nueva clase emergente con piel morena, ¿no?, que tiene capacidad económica, tiene manejo industrial, tiene manejo de mercado y la vieja oligarquía boliviana o la clase alta boliviana tradicional está en crisis porque hay otro sector que emergió con una fuerza enormemente, ahora económico, pero en su tiempo con Condepa y con UCS político, ¿no?, porque estaban siendo candidatos presidenciales a nivel del país, ¿sí? Entonces era una, digamos, una apuesta del poder político, y en ese contexto Carlos Toranzo le pone la burguesía chola. Ahora, luego vino el debate de la burguesía chola, el concepto de cholo como cuestionamiento de que si son cholos o no, ¿no? Sí, porque Carlos Toranzo no hace un trabajo de investigación, o sea, un trabajo de campo, de entrevistarlos a Carlos Palenque o a Johnny Fernández, perdón, ¿cómo es su padre de Johnny, Max Fernández? No hace una entrevista, un trabajo de campo, solamente la observación. Entonces, si ellos se definían como cholos o no, ¿verdad? Es una pregunta que, porque ya no viven, no sé lo que se podía hacer, pero podía hacerse una escarbación de dónde se puede hacer. Y luego quedó el concepto de la burguesía. Sí, este grupo era una burguesía, así como había dicho Carlos Toranzo, en el sentido de ser propietario de los medios de producción y además tener una clase obrera y además tener una cultura burguesa, ¿no? Es decir, una cultura de comportamiento, de estilo, de distinción de clase, ¿no? Fundamentalmente, distinción de clase. Si esto era así en estos grupos emergentes, entonces podía llamarse burguesía. O sea, para ser burguesía hay ciertos criterios teóricos en este caso, ¿no? Es decir, de ser, capacidad económica, o sea, primero ser propietario de los medios de producción, primero, ¿no? Segundo, tener capacidad de comercio en los mercados en los que ellos tengan acceso, ¿no? Tercero, burguesía es tener una clase obrera asalariada, ¿no?, como las burguesías europeas o norteamericanas, porque las burguesías son esas, ¿no?, y un estilo de vida, una distinción, una manera de ser, ¿no? Entonces, estos criterios de burguesía las cumplían este nuevo grupo social. Eso también provocó un debate importante, y una de las que responde más directamente a esta propuesta de Carlos Toranzo es Tania Kelali, una tesista en sociología, que en 2016 publicó un artículo en Vicepresidencia, un pequeño artículo, pero su tesis está allí, en Sociología en la UMSA, para decir, mira, para ser burguesía hay que cumplir ciertos criterios teóricos, ¿no?, criterios de distinción conceptual, fundamental y metodológico. Sí, entonces esta burguesía chola que llamó Carlos Toranzo es una burguesía o no. Y ella, después de un análisis teórico, concluye diciendo que no se puede llamar burguesía a esta nueva clase emergente, porque primero que no tiene una clase obrera, segundo que si bien puede producir o manejar instancias industriales o empresas importantes, pero muchas veces no tiene una forma de una cultura burguesa propiamente, porque sigue siendo en muchos casos como popular, ¿no? Sí,
su forma de vestir, las fiestas populares y todo. Entonces tendríamos que darle vuelta el concepto de burguesía a un concepto más nuestra, ¿no? Para decir si vamos a decir burgués, ¿no? Entonces no sería el criterio sociológico, político, económico, digamos, de la Academia Europea o Norteamericana para decir, este es burgués, 1, 2, 3, 4, criterios de distinción conceptual, eso es burgués. Entonces tendríamos que definir si es burgués de otro modo nosotros acá, ¿no? Entonces burgués no tendría que ser una cosa así. Entonces, bueno, entonces Kelali sostiene que no son burgueses, primera cosa, y segundo, sostiene que hay que leer este grupo social con unas categorías más propias, que sean propios de nuestra cultura, de nuestro contexto, y entonces el trabajo de Ricardo Bianchi, Vilca les da sustento a la tesis diciendo efectivamente que no son burguesías en el sentido clásico de la teoría sociológica europea, norteamericana, sino son Jamiris. Y el Jamiri, entonces vamos a ver el debate del Jamiri, ¿qué es más adelante, ¿no? Entonces, eso. Un tercer hito fundamental en esto es sin duda Ricardo Bianchi y su, digamos, otro que es parte de esa investigación, apellido Vilca, en Oruro, en los Jamiris aymaras en la ciudad de Oruro. Entonces hace un estudio de carácter antropológico, un tono histórico, con datos, algunos datos económicos, para entender cómo mejor dicho, en Oruro, estos Jamiris, que son unos comerciantes, ¿verdad?, entre la frontera, entre Perú, entre Chile y Bolivia, son transportistas que introducen producción o producto de Arica hacia la zona franca en Oruro o La Paz, y otros son comerciantes de variado tipo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, de carne de llama, ¿no? Que un momento que se puso de auge los precios internacionales de la llama y empezaron a exportar carne de llama en pequeña cantidad, ¿no? Entonces, Ricardo Bianchi lo que va a trabajar es un asunto que es nuevo y conceptualmente él define, o sea, maneja el concepto como dos Jamiri, ¿no? Como dos cosas importantes desde mi lectura, ¿no? Jamiri sería aquel persona o grupo social que tiene una capacidad, digamos, dispendiosa de su capacidad económica de compartir su riqueza con otros, ¿no? Y una de ellas es la fiesta, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, Jamiri ya no sería en el sentido clásico, en el concepto aymara, posiblemente así, digamos, rico, pero un rico que tiene una característica distinta a los ricos clásicos de tener capital económico, ¿no? Entonces, como que el Jamiri sería por una parte, sí, dispendioso, por otra parte, como que es acaparador de ciertas redes y comercios y producción o comercio, como la de Chile a Bolivia, ¿no? Acaparar redes, ¿no? Fundamentalmente, pero que funcionan a nivel de redes familiares fundamentalmente, y muchos como en Zabaya, en Oruro, que Bianchi la nota, en Zabaya, que es un pueblo muy frontera con Chile y es un lugar con una historia bastante interesante del Tata Zabaya, ¿no?, que es el ícono de esta región, Tata Zabaya. Y entonces, y efectivamente, no conozco exactamente el lugar, pero yo soy por más otro lado, Curaba de Carangas, ¿no? Pues está por camino carretera a pues Arica, ¿no? El camino internacional por allá, ¿no? Entonces, efectivamente, esos jamiries orureños, dice Bianchi, es que son gente distintiva, pero pasan cargos comunitarios como hilajats o malcos, ¿no? Y eso hacen, o sea, son dispendiosos en momentos de carnaval porque como son autoridades originarias, pues tienen que brindar a la comunidad criterios de servicio, de comida y de música y otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, en momento, sí, el Jamiri es como el clásico Jamiri antiguo, ¿no?, que tiene capital económico, pero que va a compartir todo eso en la fiesta, ¿no? Pero en otros momentos no lo va a hacer, eso lo va a ahorrar, ¿no? Y entonces, en Curubá de Carangas, que yo conozco, los silacatas o los mailcos son casi exactamente lo mismo, porque son comunarios, pero que tienen muchos hatos de llama, digamos 500, por decir, ¿no?, un grupo, un ejemplo, ¿sí? Algunos son propietarios de camiones que igual traen mercadería de Chile,
algunos son gente comerciante simplemente que viajan por distintas partes, ¿no? Entonces, hay esa observación que hace Llanque en Zavalla, la puedo corroborar por lo que pasa en Oruro, o digo en Curador de Caranga, ¿no? Entonces son autoridades originarias, y Gilacata básicamente es una autoridad, por supuesto, originaria antigua, ¿no? Y Gilacata es el hermano mayor de los hermanos de las autoridades dentro de un ayllo, ¿no? Y ellos entonces lo que hacen es gobernar el territorio del ayllo en función de usos y costumbres, pero le tocó por turno ser autoridad, siendo Camiri, ¿no? Y ahí como se mezclan dos conceptos básicos, ¿no? El Camiri como aquel persona dispendiosa, trabajador y buena gente, ¿no? Lo que en lengua aymara se llama apa. Apa es el que es capaz de ofrecer lo que tiene, compartir con la gente, comida, ¿verdad? Lo que tenga, ¿verdad? O una fiesta, ¿no? Ese es el apa, ¿no? El micha, su inverso de eso el micha es su inverso de apa, es decir, aquel agarrete o envidioso que agarra la plata y no suelta nada, ¿no? Micha. Entonces, eso, ahora, en mi región, pero aquí en La Paz hay una categoría que se llama Jucuchiri. Aquí en La Paz, Jucuchiri, ¿no? En mi región no hay la palabra Jucuchiri, es como simplemente de micha, ¿no? Pero puede haberse también como ¿cómo se llama? El que tiene plata, pero una palabra aymara propiamente allí no existe, ¿no? Podría ser como en 1781 con Tristan, mejor dicho, Tristan Thompson, pensada como jaque colqueni o gente que tiene plata, ¿no? Pero que suena que no es Camiri, sino gente que tiene plata y que ahorra, ¿no? Y aquí en La Paz lo llaman Jucuchiri, directamente, eso me parece muy claro. Jucuchiri es aquel que busca dinero y dinero por donde sea, y trata de reunir dinero por donde sea, y así, ¿no? Siendo malo incluso, ¿no? Y así, y empieza a tener. Pero en el contexto cultural andino de La Paz o en Oruro e incluso en el Alto, es muy difícil ser, pues, digamos, como toda la vida ser Jucuchiri, ¿no? Porque en algún momento tus hijos se van a casar, tu hija, tu promoción, tienes que invitar a la gente, ¿no? Y para eso no todo el tiempo tienes un agarrete y una especie de buscar dinero por todo lado, ¿no? Y así afectar incluso a la familia. Hay así, entre hermanos se pelean por una propiedad, por algo, y afectan a la familia, al hermano mismo, ¿no? Por ese querer dinero, ¿no? Pero no puede uno mantenerse todo el tiempo así, porque los siglos de la vida son que uno es mayor y luego necesita amigos, compadres, paisanos que le acompañen en la gran fiesta del hijo, de la hija, ¿no? Porque es una cosa culturalmente bien apreciada, ¿no? Es muy mal visto que alguien se case con poca gente, ¿verdad? Eso creo que lo sabemos aquí en La Paz, ¿no? En el Alto es lo propio, ¿no? Cuando tengas mucha gente y mucha cerveza y mucho regalo, mucha música, es el acto, pues, espectacular para el hijo o la hija a la que vamos a heredarle un gran regalo, ¿no? Eso. Entonces, casarse con poca cantidad, con poca música o cerveza, qué sé yo, ¿verdad? No es augurio de éxito para el hijo que viene. Y nadie al hijo o a la hija lo va a desear, francamente, un mal. Nadie, ¿no? Creo que en el mundo podrá haber muchos, sí, efectivamente, ¿no? Pero honestamente muy pocos podrán desear algo. Lo que se desea a los hijos o hijas siempre es lo mejor de la vida, por eso se lo da todo, ¿no? Y entonces, creo que ese concepto de Jucuchiri tiene un límite, pero sí hay ese fenómeno y existe. Yo he sido un tutor de una tesis en sociología de un compañero Rojas, Elio Rojas, que hizo sobre comunarios y camiris en Pucarán. Y él demuestra una cosa que parece importante, ¿no? Y nuestro tribunal fue el propio licenciado, o ahora sí hasta doctor, ¿no? David Quispe, en decirnos, a ver, o al tesista, decirles, distíngame usted, porque, bueno, el camiri o el aymara es trabajador, honesto, madrugador, o varios otros criterios o valores, ¿no? Bien, entonces distíngame, eso tiene el camiri, eso tiene el comunario. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el camiri y el comunario? Porque ambos son así,
¿no? ¿Cuál es la distinción entre esto y esto para decir esto es Camiri y esto es Comunari, ¿no? Era una buena pregunta, por supuesto, para decir la diferencia, ¿no? Porque reitero, los Camiri son pues, esos, madrugadores, trabajadores, comprometidos y todo eso, ¿no? Y los comunarios también son trabajadores, muy honrados y comprometidos y todo eso también. Entonces, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre esos dos? Entonces, no había una respuesta muy clara en eso, pero se puede decir que la diferencia es que existe es que el Camiri sí ya tiene un capital económico vasto, harto, importante, al mismo tiempo de tener una gran red de relaciones, no solo locales, sino interciudades, internacionales. Esa es la gran diferencia, que el comunario la puede tener, igual redes, pero locales, ¿no? Locales, básicamente fundada en la relación de la mujer o del hombre. Es decir, en la cultura aymara urbana y rural existe una figura, ¿no? Por ejemplo, eso se ve muy bien en los matrimonios, fundamentalmente, especialmente en los matrimonios. ¿Cuántos miembros de familias están presentes en el lado de la mujer? Si son hartos o son pocos, ¿no? Y se valora mucho eso, y se mira. ¿Y cuántos en el lado del hombre están hartos o pocos, ¿no? ¿Y cuántos ponen más o cuántos ponen menos, ¿no? Se valora mucho, no se dice verbalmente, no se puede hablar eso, pero se mira si la familia del hombre es el que ha venido con mucho más gente, mucho más regalo, o la familia de la mujer viene más regalo y más gente, ¿no? Y entonces ese es un criterio de distinción en que los propios comunarios hacen ese tipo de redes, pero son más locales, más de comunidad o intercomunidad, ¿no? Pero los Camiris ya no son así, están interciudad, en la propia comunidad y bueno, con los coreanos. No es casual que en un matrimonio haya un coreano, un chino o alguno de ellos invitados especiales en el matrimonio de esos Camiris, ¿no? Porque eso implica que yo no solo tengo una relación con los parientes locales o de la ciudad, sino tengo contacto con gente exterior, ¿no? Gente importante, e incluso periodistas, políticos, ¿no? Que están presentes en esos eventos, ¿no? Normalmente se les ve. Esa es la gran diferencia. Entonces, si eso es así, entonces hay una distinción de clase. Estos son así por sus relaciones, por su capital económico y su capital social. Estos comunarios no son tanto así porque no tienen gran capital económico, aunque tienen una buena red de relaciones sociales, pero son más locales. Entonces, hay la diferencia entre lo que es dos tipos de, o sea, valores de lo mismo, comunario y Camiri, pero esta es la distinción, ¿no? Y eso es básicamente, ¿no? Ya, entonces, eso está claro. Ahora, después, pues Ricardo Yanqui, hay otros estudios que no hablan del Camiri ni élite. Por ejemplo, Nico Tassi es un investigador, profesor de la UNSA, italiano, que ha hecho estudio de la economía popular de Justus, Eloy Salmón. Esto y luego la zona sur, y después otro libro que es sobre zona franca de Arica, y así. Pero Patacamaya o Achacacha, es decir, una relación entre la ciudad y el campo, ¿no? Entonces, él no habla de Camiri ni de élites, pero habla de la capacidad extraordinaria que tienen estos comerciantes aymaras, urbanos, rurales, para hacer capital económico de un modo extraordinario, dice él, de lo poco. Hay un libro que se llama Hacer plata sin plata, ¿no? En la que participa otro grupo también de investigadores, pero de la que no es ajeno Nico Tassi, ¿no? Entonces, no hablan del Camiri propiamente ni élite, pero de sectores populares emergentes que tienen capacidad económica y manejo de mercados, de negocios y todo ello, y por supuesto entonces una nueva clase emergente. Ahí está el concepto de la clase emergente, ¿no? Que la asocia, no lo dice en sus libros muy claramente, digamos, pero la asocia por la lógica como fruto de efecto, mejor dicho, de la existencia del Estado plurinacional, ¿no? O sea, el Estado plurinacional existió, entonces hizo que este grupo emergiera y existiera con una capital económico importante y capital social, y se hace visible, y entonces un nuevo grupo emergente, por ese sentido, ¿no? Pero no habla de la élite ni Camiri, reitero, sino simplemente como un grupo importante de capacidad de, por ejemplo, junto con una alemana, la señora Müller, que hace estudio de acá, ¿cómo se llama?, de Justus y todo ese sector, y más la zona sur, y todos esos comerciantes que allá existen, la relación con el mercado chino,
los productos, las marcas y todo eso, ¿verdad? Es un trabajo interesante con el mercado de la salada en Argentina, que es otro lugar importante allá, con alto auspicio en Chile, es decir, redes de ciudades que están desconectados en algún sentido, pero tienen una gran capacidad de ser mercados, ciudades mercados, ¿no? Como decía Rosana Barragán ayer, hacía referencia. Entonces, Nico Tassi habla de eso, y claro, la novedad que yo veo en Nico Tassi es mostrarnos que estos sectores emergentes tienen gran habilidad de hacer comercio, o sea, de lo nada pueden tener capital económico, redes sociales, eventos festivos importantes, ¿verdad? Acumulación y ahorro, fundamentalmente ahorro del dinero a centavo para tener más capital y tener tres niveles de manejo de dinero, ¿no? Aquello que podemos llamar capital muerto o que está, ¿cómo dice?, estacionado, ¿no? Es la mercancía, está estocado ahí en el fondo, en el salón, es capital estacionado, ¿no? Capital que está en movimiento es aquel capital, dinero que está en el producto que está viniendo de China, no en producto, en mercancía, ¿no? Es el capital en movimiento, ¿no? Es muy distinto al capital estacionado en almacén, ¿sí? Y hay un capital, como dice el capital fluido o capital como disponible, dinero disponible fresco, ¿no? Es decir, para pagar, qué sé yo, agua, luz, transporte, taxi, camión o lo que fuera. O sea, tiene que haber dinero disponible para pagar y tener dinero a disposición, ¿no? Entonces, cuando está el dinero ahí estocado, está dinero, o sea, digamos, capital muerto. Por decir, bueno, no es tal vez la muerto, pero estacionado, eso ellos dicen, ¿no? Y capital en movimiento está en mercancía que está trayendo de China, y capital disponible es el dinero que tienes que tener en la plata, a mono, así sonante, ¿no? Para comprar cualquier emergencia. Entonces, hace notar Nico Tassi todas esas cualidades de manejo de mercado, de dinero, y una relación con el mercado chino y unas habilidades y matrimonios con los chinos, ¿no? Y eso es la novedad. Pero tal vez hay otra novedad de Nico Tassi en el sentido de que él dice lo que creo que antes dije, estos comerciantes o esta clase emergente tienen una particularidad especial que no he leído que otros autores la hayan dicho, que nomás ellos son lo que son, no quieren cambiar de clase, o digamos en términos étnicos no quieren cambiarse, no quieren blanquearse, ¿no? Nomás quieren ser lo que son, ¿no? Es decir, como si quieren en el lenguaje de Nico Tassi, como sector popular, ¿no? Comerciante exitoso, ¿sí? Entonces, en ese tono, pues, entonces ellos son no más lo que son. Pero mi lectura de eso, de esa frase, es que como yo tengo una lectura mucho más sociopolítica, entonces es importante eso lo que dice Nico Tassi, ¿no? Es decir, estos señores comerciantes y todo lo que habla Nico Tassi de Achacachi, de Patacamaya, de Puerto de Iquique, la ciudad de Iquique, la zona franca de Iquique y todo lo que tiene que ver con Cobija, luego con Tarija y lo que es Santa Cruz y todo eso, pues el hecho importante es que culturalmente serían sumamente subversivos porque en la sociología, en las ciencias políticas bolivianas y en la economía o en la literatura boliviana hay una visión muy particular. Las clases emergentes o los que están recién emergiendo y las clases o las élites bolivianas en concreto también, está el discurso de que igualarse con las clases altas, ¿no? Blancas, criollas fundamentalmente, igualarse. Y por eso en momentos tú eres igualado, ¿no? ¿Eres igualado a quién? Al blanco, siendo campesino, indígena o urbano, popular, ¿no? Igualado. Entonces Nico Tassi en ese tono dice que esta gente no quiere igualarse a la élite boliviana tradicional, sino nomás quiere ser lo que son, y punto, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, es culturalmente sumamente subversivo, porque si así es, y parece que así se observa también, si es así, entonces es realmente una élite o un grupo social con capacidad económica, no con gran capital o control político, por ejemplo, del municipio del Alto, para hablar muy concretamente, porque ellos no gobiernan. No, es tremendamente subversivo, porque si eso acumular más capital económico y más, ¿verdad? Entonces van a ser una clase, una élite paralela a la élite boliviana en el tiempo, ¿no? Lo que va a significar una disputa abierta de dos
etnicidades distintas del poder político económico, ¿no? Eso, pero Nico Tassi no lo dice así, yo lo estoy diciendo por mi lectura, ¿no? Eso implicaría, bueno, en las élites bolivianas hay varias élites entre disputas, eso del estudio de las élites es muy interesante porque a nivel de la cúpula, en el piramidal, en la arriba de la sociedad hay distintos tipos de élites que están disputando el poder político, ¿no? Económicos, militares, administrativos, empresariales, comerciantes y todo eso, ¿no? Entonces, en el caso boliviano, una élite no ha sido históricamente hasta el momento, digamos, estable, es decir, no hay una élite gobernante, dominante en el tiempo histórico. Las élites siempre han cambiado de tiempo en tiempo ahí arriba en el cúspide del gobierno, ¿no? Tanto económico, político. Algunos lo llaman rotación de la élite, ¿no? Se cambia una élite y así. Entonces, pero siempre han sido de carácter blanco mestiza las élites bolivianas, ¿no? No indígenas, aunque Silvia Rivera la llama en su último libro del origen de las élites bolivianas, que serían de carácter, como ella llama, digamos, chola o cholo, y se convierten como la imagen de fondo de las élites bolivianas, y que por tanto las élites bolivianas no serían pues unas élites como siempre, como se siente la élite boliviana, blancas, ¿no? Incluso con imaginarios europeos, sino serían élites muy venidas de abajo, desde muy abajo, y han arrimado hacia arriba, hacia la cúspide de la sociedad, gracias a la función pública, las formas de manejo del Estado, las leyes que les son favorables y todo eso, y entonces son las élites bolivianas, ¿no? Así. Entonces, esas lecturas de la Silvia Rivera, ¿no? Entonces, nomás en esa lectura sería que las élites bolivianas son estas que existen muy parecidos o mimetizados con las élites bolivianas blancas mestizas, ¿no? En eso. Pero si dijera, así como dice Nico Tassi, como hay datos, yo veo, claro, no siempre puede ser una cosa que sea así, pero como se ve estas nuevas clases emergentes, parece que nomás quieren afirmarse como son y tales como son, y por tanto convertirse, como digo, culturalmente sumamente subversivos, no quieren igualarse, quieren ser ellos, quieren ser el centro de sus actividades económicas y políticas, y en ese sentido, en el devenir del tiempo, no sé, a largo o mediano, sería una nueva élite que emerge y a disputarse a la élite boliviana tradicional, directamente en términos de poder económico, ¿no? Y creo que en términos políticos ya hay esa disputa. El MAS, en cierto modo, expresa eso, en buena medida expresa eso en términos políticos. Los chapareños, cocaleros allá y comerciantes, ahí está, ¿no? Hay una élite emergente económica, pero está expresada políticamente, porque son senadores, son ministros, son viceministros y todos ellos, ¿no? Que manejan asuntos públicos del Estado. Y en el Alto también existen varios ex viceministros y ministros, y así. Entonces, creo que en el plano político ya hay una disputa abierta con las élites bolivianas tradicionales de la política boliviana, pero en el plano económico aún no. Pero sería este grupo que está emergiendo, ¿no? Que con esa capacidad. Pero también es curioso que este grupo emergente, como ayer decía, parece que no tuviera mucho deseo o sed política, ¿no? Pero la generación siguiente sí, ¿no? Entonces, porque si tienen tanta capacidad económica, uno podría pensar, pues entonces manejar el municipio del Alto, pero no, tiene una relación con ellos porque son transportistas, muchos de ellos son profesionales exitosos, expolíticos que están ligados con ello, ¿verdad? Pero que no logran consolidarse como un grupo claramente visible, ¿no? Y también en el caso del municipio del Alto está, yo digo un gobierno un gobierno municipal corporativo en el Alto, es así, porque los transportistas tienen mucho que ver con lo que tiene que ver el tema del ordenamiento público de las avenidas, de las calles, transporte público, ¿no? Porque tienen que ver y tienen una secretaría en la que casi los manejan ellos, ¿no? Los gremiales, por otra parte, ¿no? Los otros grupos como la COR y así. O sea, es decir, es un gobierno corporativo, tal vez en el sentido malo o bueno, pero es así como funciona. Entonces, ahí puede estar origen de una élite política emergente claramente en disputa. Pero, por ejemplo, la señora Soto, que es la Caínco el Alto, ella no está interesada en asuntos políticos del momento, ¿no? O sea, dice, a mí me parece que esto es un asunto que es socialista y yo no comparto con ella, dice ella, entonces no lo ve de ese modo, no con esta disputa política, pero sí que es una articulación, y eso a nosotros bueno, no nos sorprende mucho, pero el CAICO en el Alto existe, ¿no? La señora Soto es una abogada,
y bueno, hace una articulación porque en el Alto, de las 30.000 unidades empresariales, ladrilleros, cerveceros, comerciantes, industriales, textiles, cacao o chocolates, que ayer hablábamos, ¿verdad? Y de perforación, servicios, y hay una cantidad de instituciones que hacen parte de capacidad económica. Ya, entonces, para decir un poco en el tono de Nico Tassi que estaba ahí, eso sería no una lectura de esta nueva clase emergente, no que sea producto del Estado plurinacional y que sea producto básicamente, pero no lo dice textualmente, no lo dice, sino que por la lógica uno entiende que eso es así. Entonces hay una disputa ya de que no es así, ya varios han dicho de eso, ¿no? Luego hay, por ejemplo, de la élite aymara, el concepto de la élite aymara, y también hay de la nueva clase media indígena de algunos estudiosos mexicanos y bolivianos. Entonces, ahora, el tema es de la élite, ¿no? Élite aymara. Pues Camiri, desde mi punto de vista, nosotros hemos ido trabajando, Camiri sería ya una élite aymara, pero hay que hablar de la élite con sumo cuidado, ¿no? Porque una élite es una categoría, si queremos, una sociología francesa o norteamericana, es pues una élite, es una calidad, una distinción, una finura en las formas de ser, comportamiento, elegancia, vistosidad, arte, estética, hay criterios para decir élite, ¿no? Pero claro, eso mirando con sociología francesa o norteamericana, pero nosotros desde nuestra propia lectura también hay estética, también hay estilo, hay también producción de cuerpo, relaciones, ¿no? Marcado de dinero puede aparecer muy popular, ¿no? Así como serpentina, todo lleno acá, de 100 pesos, 200 pesos, ¿no? Pero es una estética, es un estilo, es un amor, una forma muy propio, ¿no? Y por eso no va a ser popular, sino es una manera de mostrar una finura, una distinción, una elegancia, una particularidad de este grupo social, ¿no? Entonces, claro, entonces aquí en las ciencias sociales y la sociología y en otras ciencias, yo creo que los conceptos que se manejan desde las distintas teorías la tenemos que readecuar a nuestro contexto para decir, bueno, este es élite, pero en ese sentido propio, ¿no? Acá, en ese sentido vamos a decir élite, pero no en el sentido francés, digamos, de gente que tiene una alta cultura, ¿sí? Una distinción y una capacidad económica también, pero en la forma francesa, ¿no? ¿Sí? En la forma francesa. Y eso, entonces, pero en la forma boliviana es distinto el hecho, ¿no? Es muy distinto. Entonces, el mismo hecho de la producción del cuerpo, el cuerpo es una producción cultural y social, eso creo que lo sabemos todos. El cuerpo es, y la belleza, por si acaso, también es una producción cultural y social de una determinada región del lugar del mundo, ¿no? El cuerpo, por ejemplo, hablando del cuerpo, ayer describía algunos aspectos y eso queda bastante claro cuando hablamos del concepto de la categoría de la élite aymara, ¿no? El cuerpo es una construcción social y el cuerpo también es belleza en el contexto en el que se la trata, ¿no? Y nosotros por factor colonial, por factor de imágenes francesas fundamentalmente acá, y europeas o norteamericanas, ¿verdad? Lo bello es aquello que es esbelto, ojos azules y otro tipo de criterio, ¿no? Y entonces, el criterio de la mayoría de la población que no es así, entonces no es bello, ¿no? No hay belleza, digamos, ¿no? Pero culturalmente en el mundo aymara, la belleza es, pues, no hay datos criterio físico, sino es criterio de trabajar, ser honesto, ser cumplido con lo que dice, con lo que haces, es belleza, ¿no? Y en los matrimonios muchas veces se elige aquella familia que es vista bien, trabajador, honesta y todo esos tipos de cosas, entonces es un criterio de belleza distinto, ¿no? Entonces el cuerpo, la relación es una belleza en el sentido propio de acá, entonces si así pensáramos, efectivamente cuando hablan de la élite aymara, sí habría una élite aymara porque hay una distinción, una elegancia, una manera particular de ser en relación consigo mismo, con el interior del grupo y con el resto de los amigos o parientes que están relacionados con eso, porque el trato a ratos es interesante, ¿no? O sea, eso es el detalle, ¿no? Digamos, algún momento puede ser medio brusco, pero en otros momentos hay una manera muy interesante de decir, si
toma confianza con usted y conversamos en asuntos, cosas muy propias, pase, esto es mi casa, pase, pase y pase, y vamos, ¿no? Si tiene tiempo, le invito así como vinito, si quieres, le gusta, bebe usted, sí, pues sí, entonces compartimos. Empezamos a dialogar, ¿no? Es decir, no es una cosa de golpe, así, esto es, eso es una cosa proceso, y hay unas maneras muy elegantes de conversar, de decir, de hablar, de presentarse y todo eso, ¿no? Una historia familiar. Entonces, hay, ¿cómo sería? Arte, estética, belleza, relación distintiva, elegante en nuestra gente, ¿no? Que por la historia colonial muchas veces no lo vemos así, no lo vemos porque nos parece que nos igualan a los franceses o los italianos o los alemanes, ¿no? Y eso es una cosa importante. Entonces, en nuestro mismo concepto, sí habría una élite aymara, pero despojado del concepto sociológico o politológico francés, norteamericana, porque eso es algo distinto para allá, o sea, es una categoría o conceptos allá, aquí distinto, ¿no? Y entonces, eso sí habría, pero en esa, o sea, ahora la gran pregunta es lo siguiente, en términos igualmente teóricos, si hablamos de la élite aymara, ¿no? ¿Quién habla de la élite aymara? Básicamente, por ejemplo, aquí habla de la élite aymara, Canaviri, es una tesis de licenciatura en la UMSA, es un trabajo interesante, descriptivo, y habla de la élite aymara, ¿no? Más propiamente, y entonces es un grupo de trabajadores cooperativistas, explotadores de esa tierra que sirve para cemento, ¿no? Bueno, en los Andes, ¿sí? Entonces, es una élite porque está en la parte cúspide de la comunidad de la región de los Andes, ¿no? Entonces, además tiene propiedades, bienes, equipos y tiene relaciones muy importantes con la estuquería o la fábrica de cemento de Biache y todo eso, ¿no? Y es una red importantísimo. Entonces lo define como élite, tal vez sin discutir mucho conceptualmente este concepto de élite, pero sí se puede entender que es una cosa distinta el concepto de élite, ¿no? Bien, entonces ahora, pues ahora hay otro concepto, la clase media, la nueva clase media. Ahí adelantaba algo, y quien habla de la clase media es Del Carpio, es un investigador extranjero, junto con Rea, que es una mexicana, para decir que hay una clase media. Es decir, Nico Tassi también lo dice, en Bolivia hay dos clases medias, no una clase media, dos clases medias. ¿Y cuáles son las dos clases medias? La clase media blanca mestiza tradicional, ¿no? Administradores o gerentes de bancos o de empresas, ¿no? Que tienen un capital económico, ingreso económico bastante considerable por mes, ¿no? Y hay una otra clase media que es estos sectores llamada por Nico Tassi clase media emergente, que están ahí, una gran capacidad económica de negocio y todo tipo de relaciones, es una otra clase media. Entonces habría en Bolivia dos clases medias, en términos no tanto económicos, sino en términos de etnicidad, ¿no? De diferenciación con sus condiciones históricas, culturales y digamos, en aspectos de cómo se mueve en las relaciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa interesante. Si hay dos clases medias, entonces esta otra clase media es evidentemente esa que hace rato decía como una apuesta de una nueva élite con una particularidad más propia, ¿no? Y eso, y entonces la nueva clase media. Ahora, aquí hay una polémica interesante, es interesante debatir y estudiar este mundo, por eso estamos metidos en ese campo, ¿no? Es interesante porque si hay una nueva clase media, entonces, efectivamente, estos jamiris, que nosotros estamos llamando así, sería una clase media en relación a las élites bolivianas, porque no tienen el mismo capital económico que las élites bolivianas, entonces serían nomás muy parecido o similar a la clase media blanca mestiza en Bolivia, uno, ¿no? Ojo, pero sí, esta que se llama clase media, desde mi punto de vista, ya no es una clase media en relación al propio mundo alteño aymara, ya es una élite, ¿no? Porque tiene mayor capacidad económica y tiene mucho más elementos de distinción, ¿verdad?, en relación a los sectores populares de la propia ciudad del Alto, y por tanto ahí ya no es una clase media, muy claramente, es una élite, con capacidad económica y de mando, y tiene trabajadores, no en gran cantidad, pero tiene trabajadores, ¿no?
Entonces, se hace bien rico, interesante el debate, ¿no? Entonces, los jamiris o las élites aymaras es clase media en relación a la élite boliviana, porque están un poco abajo por su capital económico y otras cosas, ¿no? Pero en relación al mundo aymara propiamente, alteña o aymara en general, o urbana o popular, ¿verdad? Es una élite porque tiene mayor capacidad económica en relación a estos sectores populares, ¿sí? Entonces ya no es una clase media, porque dentro de ese espectro hay otras clases medias debajo de los jamiris, comerciantes, industriales y todo. Hay otros grupos menores, ¿no? Que también tienen capacidad de ingreso económico, ¿sí? No, por ejemplo, uno puede hablar, y un día hacíamos una especie de intento de debate, diálogo, en la UPA, ¿qué se está generando? Se está generando una clase media nueva, ¿no? Ellos no son comerciantes, no tienen, digamos, como tienen estos comercios de 100 millones o 50 millones de dólares, no, pero sí ya tienen un capital económico bastante importante porque son rectores, exrectores, decanos, qué sé yo, hay una gama de autoridades que está por encima de los 18.000 por mes el sueldo, ¿no? Y eso por 3 años ya se hace bastante interesante su capital económico. Entonces, eso es una clase media dentro de la estructura de lo que llamamos el mundo aymara, ¿sí? Pero sería todavía una clase media baja en relación a la clase media boliviana, ¿no? Porque sus ingresos no son iguales a los de los gerentes de bancos, son un poco mucho más menores, ¿no? O los que tienen que ver con las industrias petroleras, ¿no? Son otro tipo de ingresos, ¿no? Entonces, es un campo bastante debatido. Y en Cochabamba, que siempre los cochabambinos son bastante interesantes en eso, dice, bueno, en Bolivia no hay clase media, es para, digamos, provocar el debate académico, ¿no? No hay clase media porque ni chicha ni limonada, el concepto como se llama, ni chicha ni limonada, porque no hay clase media, porque la clase media en Bolivia es sumamente volátil, sumamente poroso, sumamente que en momentos existe y en otros momentos no existe. Es decir, en momentos de auge económico existe la clase media y ahí está, ¿no? Tiene capacidad económica y cosas. Pero en momentos de crisis y otras cosas, clase media desaparece y no hay clase media y esa clase media se vuelve clase popular, ¿no? Clase popular. Entonces sus ingresos bajan, entonces bajan en su distinción o categoría social a sectores populares, ¿no? Y entonces este mundo de las élites, clases medias y todo eso es pues bien interesante, porque así como hay unos grupos emergentes, hay otros grupos que están de bajada, ¿no? Porque están perdiendo capacidad económica o relaciones del Estado, con el gobierno, y empiezan a tener sus ingresos, empiezan a bajar, ¿no? Y entonces pierden poder, ¿no? Y entonces no es una cosa, digamos, estable de que se hable de las clases medias o las élites, una cosa constituida, en el caso boliviano estamos hablando, ¿no? Entonces, sumamente por eso. Entonces los cochabambinos dicen ni chicha ni limonada, porque en Bolivia finalmente no hay clase media, porque hay una clase media sólida, estable. Bajan, suben, como suben, bajan, ¿no? Y entonces esa relación no podemos hablar de una clase media concretamente así, sino más bien de una relación muy porosa, muy inestable y por tanto, por supuesto, bastante complicado hablar de una clase media. Pero este debate es importante de los cochabambinos porque provoca a decir, entonces, si no hay clase media, entonces, ¿quiénes son los funcionarios públicos, rectores, vicerrectores, vicedecanos, qué sé yo, viceministros, directores de los ministerios que tienen un ingreso por debajo del presidente, del sueldo, ¿no? Pero todos sabemos que hay otros ingresos extras. Es decir, no sé cómo lo ven, pero mi experiencia es que un funcionario público, por supuesto que no puede acaparar cierto tipo de puestos, por las redes familiares que existen, ¿verdad? El dinero que allí existe, pues van invirtiendo en otros rubros, que pueden ser su compañera, su compañero, y así van diversificando su producción, y allí es que cuando deje de ser político, ser ministro, pues allá habrá un ingreso, un capital plantado, como se dice, ¿no? Dinero plantado de la que van a vivir, ¿sí? Entonces, eso es una manera de ingreso distinto, ¿no? Entonces, uno no solamente vive de ser funcionario público y ganar del sueldo del Estado y quedarse con eso, ¿no? Sino que hay otros ingresos que se generan y es adicional. Y eso es importante porque, como reitero, esto no es seguro. Entonces, tal vez los cochabaminos tengan razón de que no hay clase media en Bolivia, sino que como bajan, suben rápidamente, o como suben y bajan rápidamente, ¿no? Y entonces las clases medias no existen. Pero la pregunta es esa, ¿no? Entonces estos señores que están ahí no son clases medias,
Sí, pues en términos económicos, teóricos, sí son clases medias, porque tienen mejores ingresos que los sectores más de bajo, de ingreso más de agricultura, otro tipo de actividades, ¿no? Mucho más bajo, digamos, el salario mínimo de 2.300, no sé cuántos en Bolivia, ¿no? Mínimo, ¿sí? Entonces, por debajo de eso hay gente que gana, por supuesto, ¿no? Hay gente que gana por debajo de esos, del salario mínimo, ¿no? Entonces, digamos, economía de subsistencia realmente, ¿no? Entonces, esos son sectores populares, pero hay gente que gana pues por encima de 2.300, bueno, para decir, pues un rector gana 18.000, eso es una clase media, típicamente, ¿no? ¿Ve? Y así eso en la UMSA, aquí, en la UPA también, ¿ve? Ese. Pero, entonces, ahí está el debate de los cochabaminos, no hay clases medias, ni chicha ni limonada, aquí las clases medias bolivianas son porosas, y luego, entonces uno pregunta, estos sí no son clases medias, ¿estos qué son? ¿No? Entonces ahí, ese es un debate, por supuesto, importante. Ahora, otra categoría que es básicamente interesante es la burguesía aymara. Rea, esta mexicana que hace su trabajo aquí en Bolivia, habla de la burguesía aymara, ¿no? Y eso, ay, perdón, bueno, eso fue, eso es un detalle importante. Como decía Tania Kelali, ella dice, las llamadas clases emergentes no es burguesía. No es burguesía porque, como dije hace rato, no hay una clase obrera, asalariada, numerosa, organizada, en gran cantidad, y que estén reclamando sus derechos como hace la Central Obrera Boliviana en relación al Estado, ¿no? Y otras empresas privadas. Y no es burguesía porque también el estilo de vida que ellos llevan más parece ser sectores populares, ¿no? Pero en mi lectura hay una pequeña diferencia, porque estas clases emergentes o los jamiris, sí hay un grado de distinción, elegancia interesante en relación en el grupo interior de ellos mismos, en relación con otros grupos parecidos a ellos, en relación, por ejemplo, los dueños o del Banco Nacional de Bolivia. Hay cosas de hablar de un tipo de burguesía, ¿no? Pero serían, por eso, nosotros preferimos hablar, y ahí voy a entrar al tema del jamiri, ¿no? Preferimos hablar para no hacer toda esta polémica de conceptos, categorías, corrientes metodológicas y toda la manera de entender el nuevo grupo social, entonces hablar del jamiri, ¿no? Entonces, jamiri, ahí, sí, jamiri también ha despertado un debate amplio de que, bueno, primero que nos han dicho a nosotros cuando hablamos aquí en La Paz, en el Alto fundamentalmente, sí que estamos tergiversando el concepto de la palabra jamiri, porque jamiri sería inicialmente gente dispendiosa que comparte su capital económico, su riqueza social, y entonces no es gente que acapara, ¿no? Bien, eso podía haber sido antes, pero hoy el jamiri ya no es eso, ¿no? Ahora, haciendo una historiación del concepto, podemos llegar a Ludovico Bertonio, el jesuita que publicó en 1612 el diccionario aymara, ¿no? Y en ese diccionario aymara habla del jamiri, y nada más una palabra española, dice rico, nada más, no dice nada otra cosa, dice rico, ¿no? No dice rico económico, rico de qué tipo, no, rico dice, ¿no? Jamiri, ¿no? Entonces, hay otros autores que han empezado a hablar de Carlos Mamani y Naveda, del Capac, que no sería Camiri, sino Capac sería un grupo o persona mucho más elevado que el Camiri. Es decir, Capac sería realmente el gobernante, ¿no? Como los incas, ¿sí? Esos gentes que tienen dotes y cualidades de gobierno, pero tienen poder político y capacidades económicas y por tanto, digamos, mando de una institución, como se llama el Estado, ¿no? Y esos serían los capas, ¿no? Y los jamiris serían otro grupo social con un poco más de bajo nivel, pero que también es un grupo en su tiempo dicho así como rico y dispendioso por los dos lados. Pero entonces a nosotros nos han dicho lo que cuando ustedes hablan de jamiri están tergiversando la palabra jamiri porque sería aquella persona sumamente bonachón, dispendioso, que comparte, que regala, todo eso, ¿no? Pero nosotros pensamos que el concepto jamiri ya no es eso. El jamiri sí tiene dinero, sí acumula dinero, explota mano de obra,
tiene habilidades en distintos manejos de empresa, tecnológico, ya no es artesanal el manejo de las empresas y los comercios, es sumamente de manejo tecnológico y todo ello, ¿no? Es una característica de este nuevo Camiri. Pero, ojo, y en eso nosotros concordamos con Tania Kelali cuando estudia Gran Poder, ¿no? Y dice, bueno, el Camiri del Gran Poder, que eso que auspicia y trae grupos musicales, la banda, la ropa, la cerveza, el local, o sea, hay un montón de cosas, de gastos que hay que hacer allí, ¿no? No es simple, ¿verdad? Y entonces el Camiri es la que financia eso. Bien, entonces, así como es acaparador, acumulador de capital económico y productor de capital social, es decir, redes de relaciones sociales, pero al mismo tiempo, en momentos festivos como el Gran Poder, la 16 de julio, matrimonio, promoción de hijo, de ahijado y todo un conjunto de cosas, en ese momento estos señores o señoras sí se convierten como gente sumamente dispendiosa y que van a empezar a, digamos, regalarles, no sé, 7 grupos musicales, ¿no? O claro, no es uno, pero hay un grupo de esos Camires que van a hacer, porque cada grupo cuesta, por 2 horas de actuación, $3,000 a $5,000, ¿no? Así es, ¿verdad? Peruanos, bolivianos y eso. Entonces, ¿cuántos? 7 grupos, 8 grupos por noche, es mucha plata, ¿verdad? Es para eso. Alguien dice, alguna vez un periodista de Página 7 pregunta, ¿por qué tanta plata gastan en esto que parece ser, pues puede ser una cosa, 2, 3 y ya, ¿no? Pero se ganan, o sea, se disputan en que tener muchos grupos musicales y todo eso, ¿no? Invitados especiales, periodistas, exministros, gente pública, ¿no? Y eso. Entonces, sí, en esos momentos, como dice Tania Kelali, efectivamente redistribuyen su capital económico, aunque sea simbólicamente. Sí, eso me parece es una cosa interesante. Aunque sea simbólicamente, implica que lo que tienen un capital económico acumulado por las distintas vías, en esos momentos es que sí se vuelve dispendioso, se vuelve alguien que regala cerveza, comida, aunque obviamente en esos tipos de eventos hay en muchos casos ganancia, ¿sí? Por la cerveza, por los regalos que entran. Pero Tania Kelali encontró, aplicando encuestas, en que pues en 2 casos en que perdieron lo que invirtieron, capital económico para el Gran Poder, en grupo X, ¿verdad? En 2 oportunidades salieron perdiendo, es decir, había un déficit de $20,000 hasta $30,000, ¿no? Es decir, $30,000 déficit de los invertidos es un negativo, ¿no? O sea, no han recuperado dinero de eso, sino es un déficit. Entonces, bien, pues han perdido dinero, pero luego siguen queriendo ser pasantes, ¿no? Y se pelean por seguir siendo pasantes. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si pierde dinero y no es un negocio bueno, ¿por qué quieren serlo? Sigue. ¿Por qué? ¿Cuál es el detalle de esa conducta, no? Eso es interesante, ¿no? Si pierdes económicamente, ¿para qué vas a arriesgar más, no? Pues se supone que eres un grupo social con capacidades económicas de acumulación y quieres ganar plata, sí o sí, ¿no ve? Pero cuando pierdes y entonces quieres serlo, sigue, entonces ¿por qué quieres serlo? Sigue, ¿no? Ahí yo creo que está el detalle fundamental de pensarlo, este grupo social que es efectivamente redistributivo, aunque sea simbólicamente, porque tampoco obviamente va a regalar toda su ganancia, no, pues es imposible que alguien lo haga eso, ¿no? Pero una partecita de la ganancia que tienen la ofertan o la ponen en la fiesta, o en matrimonio y en otro tipo de eventos que son importantes, ¿no? Entonces, pues no es el Camiri como se piensa de tiempos anteriores, que posiblemente en el área rural sea un grupo bastante dispendioso todo eso, pero sí es un grupo que sí comparte en eventos importantes. En unos casos ganan, en otros casos pierden, ¿no? Y eso me parece algo evidente, o sea, algo natural, ¿no? Bien, entonces, para ya terminar, Camiri, la palabra Camiri, en Ludovico Bertonio, Camiri, como dije, es el diccionario de 1612, diccionario aymara, es simplemente la palabra rico, sí, así, literal, no dice más. Ahora, Camiri, esta palabra Camiri que es aymara, hay en el mundo aymara una cama, o ¿cómo llamaríamos? Una frazada, ¿cómo se llama? Pero es una para dormir, se llama Camiri. O en otros casos se llama chusi, ¿sí? Eso de remiendo con remiendo, pero también hay otros que son de tela gruesa, o sea, de hilado grueso, que se hace de lana de oveja o de alpaca o de llama, y entonces una cama gruesa.
y es camiri y es sumamente caliente, ¿sí? Y muy cómodo. Y entonces, a ellos de aquí, de Pacajes, de Oruro, ahora no hay mucho de esos viajes, antes había mucho, ¿no? Entonces, gente visitante, viajante, comprador de llama y otras cosas, ¿verdad? Estos, a la gente visitante se lo recibía con el chusi, con el camiri, ¿no? Para alojarle y que esa noche pase bien, ¿no? Que no le haga frío. Es una manera de ser elegante con el visitante, ¿no? Entonces, una cama especial, ¿no? Y por el mismo hecho de que es caliente, ¿no? Esto, porque son telas gruesas y suaves, ¿no? Y eso. Entonces, camiri no solamente sería, en términos de Ludovico Bettonio, aquel que dice rico, ¿no? También sería camiri, esa cama, para cubrirse, caliente, que no te va a hacer, que te garantice que no te va a hacer frío en la noche y vas a pasarla bien, y como visitante de una casa, por tanto, vas a quedar sumamente agradecido, ¿no? Porque vean ustedes, todo el altiplano es semejante campo y grande, donde llegues tienes que llegar y ahí tiene que, digamos, alojarte, ¿no? ¿Sí? Claro, no en todos lados son así, no es así. O sea, cuando era muy joven, por ejemplo, yo aquí en Mingavi, y no es por hablar mal, para nada, ¿no? Pero, pues yo trabajaba en una ONG, esa vez. Entonces ya son 6, 7 de la noche, se está oscureciendo, todos se van, ¿no? Hasta luego, ¿no? Y nadie se preocupa de nosotros. Ahora, ¿dónde va a dormir usted? ¿O se va a ir? No, se van todos, ¿no? Pero en otros lados va a decir, no, ¿dónde va a quedarse usted? ¿Tiene dónde quedarse? Y yo le invito a la casa, ¿no? Sí, no en todos lados es lo mismo, hay diferencias, ¿no? ¿Por qué razón será? Tal vez porque desconfían, porque cerca de la ciudad, pues, puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, termino. Camiri, entonces, no es solamente el que tiene eso que dice Ludovico Bettonio, rico, pero también camiri es un objeto, una cama, ¿no? Que es elegante para dormir, caliente, ¿no? Entonces, esa palabra ya nos lleva a otras connotaciones importantes, ¿no? Por eso mismo nosotros afirmamos y pensamos que camiri ya no es el concepto anteriormente dicha, pero no deja de perder el sentido anterior, pero con unas connotaciones distintas, actuales, ubicados en área urbana, relaciones internacionales con el mercado internacional y también con gente profesional, porque muchos de sus hijos ya son profesionales con estudios de posgrado incluso, y todo eso hacen parte de un grupo ya diferente, ¿no? Diferente. Entonces, camiri, entonces, entenderlo en ese sentido. Elegante, distintivo, capital económico, con una cultura social, también de buen trato en muchos momentos, pero también con grado de torpeza o de explotación económica, ¿sí? Como todos los grupos humanos lo hacen, ¿no? Entonces, eso nos parece claramente visible y en algún sentido sigue funcionando el sentido de ser hukuchi o el sentido de ser micha, ¿sí? Que son agarretes, ¿no? Agarretes, y no sueltan centavitos, no, así, ese es el detalle, ¿no? No sueltan, sí, pero en momentos festivos, sí, eso es como dije anteayer, hombres y mujeres casi vestidos de oro, básicamente, ¿no? Y eso es una cosa, por supuesto, que no todos lo tienen, pero sí ellos la pueden tener ese detalle, ¿no? Ya, entonces, el camiri, entonces, es un grupo distintivo, capital económico, relaciones internacionales, capital social, también dispendioso en muchos momentos, en otros momentos acumulativo, y en términos mucho más económicos de la sociología económica, digamos, de una acumulación fractal, ¿no? Y también acumulación lineal, o sea, dinero, mercancía, dinero, ¿sí? Mercancía, dinero, mercancía, por las dos vías, ¿no? Y por eso mismo parece que es una manera de moverse elegantemente entre distintos campos y lugares, ¿no? Así como puede estar hoy con el presidente del Banco Nacional de Bolivia en Santa Cruz, ahí compartiendo cierto tipo de negocios, como luego puede estar en Patacamaya haciendo otro tipo de actividades. No hay así decir, con esto no, con esto sí. Se mueven ampliamente en las redes o en el espacio social, ¿no? Y así como lo hacen muchos grupos sociales, ¿no? ¿Y por qué lo haces con allá? Pues ellos dicen, no, porque es negocio, ¿no? Ahí no se puede discutir nada, ¿no? Haces negocio con el africano, pues la haces, con el chino lo haces, con el zona sur lo haces, ¿no? Y con el otro aymara lo haces, y con el otro, ese negocio es negocio, y no hay manera de salirse de eso, ¿no? Eso es, entonces,
Por supuesto tiene una visión pragmática del mundo, del comercio, de la economía, ¿no? Pero también tienen elementos esos distintivos, elegantes, que hacen parte de un grupo social. Creo que finalmente, ¿qué más? Eso es lo que nosotros hemos ido trabajando, el concepto Jamiri al final, en diferencia con los distintos conceptos, burguesía aymara, élite aymara, clase media emergente, burguesía chola, nueva clase media, y bueno, y varios otros conceptos y teorías que han ido armándose alrededor de este nuevo grupo social. Y eso está yo digo, en pleno debate, ¿no? No es una cosa acabada, está ahí puesta, es cuestión, bueno, diga, de trabajarla con un criterio, por supuesto, metodológico, teórico más propio desde mi punto de vista, porque lo que pasa que en las ciencias sociales bolivianas es que siempre estamos importando conceptos y categorías y visiones teóricas, ¿no? No lo estamos produciendo desde acá mismo, desde nuestra propia realidad, para proyectarles, por supuesto, como conceptos analíticos, ¿verdad?, de comprensión del mundo que está ahí, ¿no?, presente, y está en nuestra relación, ¿no? Entonces nos hacemos como una especie de ceguera, ¿no?, de ver nuestra propia realidad, ¿no? Y cuando tenemos estos conceptos y esta experiencia, esta realidad social, pues está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que descolonizar los conceptos, categorías de la sociología francesa, norteamericana, inglesa, para adecuarlo acá y entonces exportar nuestra propia producción académica, conceptual, porque eso sí, producción conceptual es como producir un mercado, una mercancía, un producto, ¿no?, que tenga la misma calidad explicativa de la realidad social, y la tenemos nosotros acá, ¿no? El tema es que como venimos de una historia colonial, ¿verdad?, que no nos parece elegante, como había dicho un periodista y cura hace muchos años, que la lengua aymara no tiene categorías, o sea, no tiene una categoría de ser, de contenido filosófico, de abstraer realidades a través de las palabras, ¿no? La aymara simplemente sería una lengua de relación de la cotidianidad de la vida, ¿no?, sin tener una posibilidad filosófica de abstracción del mundo de la que se vive, ¿no? Y eso obviamente es una cosa muy ruda de un colonialismo académico, lingüístico o cognitivo de ver nuestro mundo, ¿no? Yo termino con eso, de problematizar todo este concepto de la clase media, élite, Jamiri, emergente y todos estos conceptos. Si hay alguna pregunta, duda, participación, estamos atentos. Sí, adelante. Bueno, voy a empezar por el final, ¿no?, sobre esto de las categorías. Para construir yo también estaba pensando, bueno, se debate hace ya años eso de que tenemos que construir nuestras propias categorías, ¿no? Pero no pueden ser pues categorías bien aisladas, muy hasta esotéricas, que solo las entendamos nosotros, ¿no? Tienen que ser categorías universales, y para eso, para construir categorías universales tenemos pues que estudiarlas muy bien, ¿no?, y estudiar todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Ahora ya pasando a su exposición, digamos, aquí hay dos cuestiones que no ha tocado, que deberíamos, digamos, profundizar, ¿no?, a la cuestión política y la cuestión ancestral, ¿no? En la cuestión ancestral está la parte colonial, ¿no? En la parte política tendríamos que ver el hecho de que no es una magia, ¿no?, que no es que la plata, no es que hacen sin plata, o no es que aparecen de la nada, ¿no?, las personas, estos camiris, ¿no?, sino que tienen que tener un vínculo político, ¿no? No nacen, digamos así, porque sean simplemente inteligentes, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, se han sustituido, han desplazado, han desplazado a los camiris de la época del neoliberalismo, ¿no? Ahora estos camiris son pues masistas, ¿no?, vinculados con el partido gobernante. Si no hubiese ese vínculo,
no existirían ningún tipo de Camiri, ¿no? Porque para tener esos vínculos y esos movimientos comerciales, sociales, tienen que tener un aval político, ¿no? Cuando este gobierno, este bloque histórico caiga, también van a caer esos Camiris, ¿no? Y van a ser reemplazados seguramente por otros. Entonces, sería bueno tocar ese punto, ¿no? La parte del vínculo político. De lo contrario, digamos, las categorías que se construyan van a ser así bien endebles, ¿no? Bien fofas, ¿no? Que a nadie los va a convencer. Bueno, a la parte ancestral, ¿no? La parte de las costumbres. La parte de las costumbres es muy, ¿cómo le podría decir? Se nota, ¿no?, que es un país colonizado, que es una clase colonizada, ¿no? Todo lo que usted ha descrito son estrategias de supervivencia, ¿no? Un Camiri, etcétera, no gasta, no es por micha, sino porque los grupos de poder que han gobernado Bolivia desde que se ha fundado, nunca van a permitir pues que una persona, que una familia tenga demasiado dinero como para llegar a su nivel, ¿no? Ellos saben cómo controlar, saben cómo evitar que la acumulación económica llegue a cierto nivel y que no los rebase a ellos, ¿no? Porque tampoco ellos quieren que una llamada, que una familia sea dueños de canales de televisión, sea dueños de bancos, etcétera, ¿no? Nunca van a permitir eso, ¿no? Ellos ya saben cómo hacerlo, hay círculos de poder, etcétera, ¿no? Entonces, son estrategias de supervivencia, ¿no? No son, digamos, no es que no sepan, no es que sean michas, no es que no sepan hacer dinero, ¿no? Lo que pasa es que la estructura social de Bolivia está construida para eso, ¿no? Para mantenerlos ahí, porque es una estructura básicamente racista, ¿no? Nunca van a permitir que la familia Quispe, Mamani, etcétera, llegue a tener pues un nivel como para que sea reconocida en la sociedad como una familia distinguida, ¿no? Bueno, y en cuanto a las costumbres, ¿no? Eso de las rotaciones, etcétera, yo hace unos años escuché otro estudio que, bueno, esto de la rotación no existía, ¿no? Porque los aymaras, al ser una nación, tenía pues clases y élites, ¿no? Antes de que lleguen los españoles, y ellos sabían, como toda nación pues tenía clases sociales y élites, pero parece que con la llegada de ideologías políticas, ¿no?, en el siglo XX, como el anarquismo, etcétera, han hecho que exista la rotación, ¿no? Y tampoco las tradiciones, por ejemplo, en los matrimonios son tradiciones ancestrales, son tradiciones que ya están colonizadas, ¿no? Porque esa tradición, por ejemplo, de tener invitados, etcétera, esas cosas son muy europeas, ¿no? En Italia se hace lo mismo, ¿no? A la novia se le da dinero, en España igual, ¿no? Entonces no creo que los europeos hayan llevado esas tradiciones a Europa, ¿no? Sino que son los europeos los que han traído esas tradiciones y a la gente que ha adoptado esas tradiciones. Ni siquiera el matrimonio, no sé, usted tal vez sepa algo, si antes de la llegada de los españoles existían matrimonios y cómo eran, ¿no? No sé, habría que investigar eso, ¿no? Y finalmente, sí, lo de la burguesía chola, esas cuestiones, son pues, digamos, designaciones despectivas, ¿no? Porque en esa época, cuando Toranzo lo hizo, eran élites intelectuales, bien neoliberales, muy vinculadas con las élites blancoides, que se tomaban la libertad de decir, pues, no, este es cholo, por eso en realidad decir burguesía chola es algo despectivo, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que está bien que ustedes las estén renovando, ¿no? Que las estén haciendo evolucionar. Bueno, eso era todo. Gracias. Bueno, a varias cosas. A ver, aprovechando el comentario,
Mm, yo creo que detrás de eso está el debate de lo que terminaba hace rato, por lo menos en el área de ciencias sociales, y nosotros los que venimos del mundo aymara o somos, ¿qué tipo de proyecto de sociedad estaría detrás de eso, ¿no? De todo lo que está ocurriendo en el país? ¿Qué tipo? ¿No? Porque el modelo que tenemos ahorita es un modelo piramidal, ¿sí? Una élite o una burguesía arriba, ¿verdad? Y en los sectores bajos. Me parece a mí, y eso yo lo formulo con en mi tesis doctoral sobre el otro poder. Bueno, es un debate político, de carácter de teoría política, pero me parece interesante no pensar en un modelo de carácter piramidal, sino de carácter tipo romboide, o rombo, ¿no? Entonces, ya no sería piramidal el modelo de sociedad que podemos proyectar o como se observa, sino de esta, ¿no? De una base ancha, rica en todas las dimensiones culturales, económicas, simbólicas, todo eso, ¿no? Parte abajo o parte arriba, digamos, pequeños grupos que pueden tener cierto tipo de privilegios, sí, ¿no? Un comentario para lo que puede ser, digamos, cómo pensar el asunto político. Lo otro que me parecía, decías, es importante, efectivamente, ¿no? Es decir, no habría que pensar que si solo porque tienes capital económico entonces tendría que ser poder político, ¿no? Sino que en la historia boliviana, y eso creo que ha sido bastante bien demostrado, que más bien las élites han surgido a partir del Estado, del gobierno y de todo eso que se maneja de él, ¿no? Entonces, pero han llegado casi como parientes pobres de las oligarquías, como decía algún intelectual boliviano, ¿no? Y luego de ahí surgió la nueva clase dominante, ¿sí? Entonces, no necesariamente tenía que ser burguesía o élite para ser poder o gobierno, ¿no? Sino que vinieron de abajo y luego se convirtieron en ese grupo dominante, ¿no? Claro, estamos pensando al revés, digamos, tener un capital económico suficiente para ser luego poder, pues otra vía, ¿no? Entonces, claro, eso creo que ha sido bastante bien trabajado. Y tal vez por esa misma razón también es como, bueno, yo no, leo marxismo bastante, pero no soy tan marxista yo. Gramsci, cuando habla de hegemonía, la hegemonía, bueno, uno tiene que ser hegemonía, no siendo primero hegemonía, sino teniendo una base social, ¿verdad? Una hegemonía en la base social para luego ser hegemonía y mantenerse, por tanto, no caerse, ¿no? Entonces, puede ser una perspectiva, una lectura de ese tipo, ¿no? Que puede ser interesante, ¿no? Entonces, creo que hay un debate abierto en ese tema de la configuración de la sociedad, ¿verdad? Estamos hablando de esto. En un trabajo mío reciente, yo bueno, es mi punto ya de más carácter, pero que no es ajeno a esto, ¿no? Yo creo que en Bolivia lo que ha nacido o se ha hecho visible es una nueva subjetividad social, bien poderosa, bien diferente, con tono político bien cargado, y que eso permea distintos niveles intelectuales, sectores comerciantes, sectores populares y todo eso, ¿no? Esa nueva subjetividad social ahora es sentirse el país mismo, nosotros, ¿no? Y entonces sujeto histórico de este país, no el sujeto allá, que es como extraño, ¿no? Como el otro, desterrado del escenario de la historia. No, sino que ahí, incluso más atrevidamente yo diría, disputarse el centro de la historicidad del poder. Eso, ¿no? Disputarse el centro de la historicidad del poder, porque eso es clave. No disputarse por los migajas, por los costaditos, ¿no? Sino por el centro mismo del hecho de la política del poder. Yo creo que ese es el nuevo sentido de la subjetividad boliviana y tal vez más anclado en el mundo popular aymara, más propiamente, ¿no? Y por eso las élites bolivianas están sumamente preocupadas, porque ese sector está, porque anteriormente eran como, no somos bolivianos, ¿no? Porque boliviano es colonial, es racista, ¿no? Ahora sí somos bolivianos y los vamos a pelearlos y somos, ¿no? Y esa es nueva apropiación, es decir, un nuevo sentido de lo boliviano, ¿sí? Eso es una cosa nueva, pero no viene al caso, pero lo comento porque viene al tema del comentario. Sí. Algo muy breve, sí, creo que no se puede. Algo muy breve respecto a lo que comentaba el caballero, y me parece que en la explicación de este fenómeno de los camiris, usted, si no soslayó, no lo tomó en cuenta. Me refiero específicamente
momento lo ha relacionado con las reformas toledanas, que era una nueva política de coloniaje, más de carácter organizativo, donde los conquistadores, para decir algo, ¿no? Definen una política y una estructura que permita justamente la aparición de estos personajes. Porque el conquistador o el colonizador ya había atravesado varias circunstancias adversas en el método del enfrentamiento directo a una sociedad diferente, con todo el bagaje europeo que traían encima. Entonces utilizaron a los mismos indígenas para estructurar un sistema de explotación del indígena. En mi criterio, se podría explicar en esa dirección esta cuestión. Entonces, como dice el caballero, no podían ser ricos de repente, ¿no? Alguien determinó que estas personas sean las que administren la colonia, ¿no? Y que se lleven un diezmo, una parte de la administración de esos recursos para la corona. Y entonces ahí es el origen del capital, y luego que el fenómeno haya evolucionado o involucionado con la acumulación de capital de unos cuantos, muy disperso, que no se haya tomado en cuenta la reorganización toledana, etcétera, ya da para otra explicación mucho más profunda, pero quisiera saber si tomó en cuenta este asunto, la incidencia de esta cuestión de las reformas toledanas. Súper. Mira, que el debate se amplía y se intensifica, ¿no? Y voy a comentar sobre eso. Ciertamente, ¿no? Hay Sinclair Thompson, que es un norteamericano que estudió el levantamiento de Tupac Katay de 1781 aquí en La Paz, en toda la región. Él habla de la decadencia de los caciques, que eran los gobernantes indirectos de la corona española, ¿no? Estos eran hereditarios, gente muy distinguida, pero que eran cobradores de tributos, ¿no? Y que con el pasar del tiempo se han vuelto abusivos, y que entonces los comunarios se rebelan contra los caciques, en principio el gobierno indirecto español. Entonces, este podía ser un principio de origen del capital económico que se generó allí, digamos, ¿no? En términos marxistas, de la acumulación originaria del capital, la pregunta es eso, ¿no? ¿De dónde surge esto, el acumulación originaria del capital? Pero no hay, yo creo que una sola línea. Es posible, pero estos señores caciques fueron derrotados, ¿no? Y cuando la corona española cayó, esos caciques desaparecieron definitivamente, ¿no? Los Tupac Amaros, que querían ser reconocidos en Cusco como herederos de la lucha de la República, no los reconocieron en Perú, simplemente los desconocieron, ¿verdad? Porque eran aquellos que inicialmente habían empezado, digamos, la lucha, digamos, no independentista, sino por algo más propio, ¿no? Entonces, sí, es una posibilidad que allí ocurra una acumulación originaria del capital, ¿no? Históricamente, ¿no? De dónde surge y cómo ocurrió, ¿no? Pero hay una pregunta que un compañero estudiante mío se formula, y rompe teóricamente con lo que nosotros pensamos normalmente, ¿sí? ¿La economía informal puede ser fuente de la acumulación originaria del capital? Se pregunta. Y eso es una pregunta teórica bien fuerte, ¿sí? Porque tendría que desmontar toda la teoría de Smith, de David Ricardo, de Carlos Marx, de la acumulación originaria del capital. Pero dice, si fuera cierto y demostrase que la economía informal es origen de la acumulación originaria del capital, eso sería una tremenda cosa, ¿no? Y podríamos explicar otra beta más para decir, posiblemente por allí se genera una acumulación originaria del capital, ¿sí? Ahora, entonces, para terminar, yo creo que es cierto, entre varias cosas, históricamente había que escarbar mucho, pero hubo estos grupos que sí tenían capacidad económica, aunque mínima, ¿no?
Y por eso ayer decía, Tupac Katay se lo ve como muy pobre, proletario, por la visión de izquierda, ¿no? Pero era comerciante de bayetas y cocas y tenía capacidad económica para moverse y subvertir posiblemente junto con los comunarios de Caquiavire, ¿no? Y otros lugares. Otros no lo tenían, ¿no? Y allí entonces hubo gente en la economía colonial, viajeros a Potosí, y todos ellos que eran arrieros de llamas y todo, sí tenían dinero, y eso era parte de la economía colonial, temprana y tardía, ¿no? Y de allí es que era tan invisible, pero que existían allí, pero que no tenían la misma presencia y visibilidad de hoy. Esa es la diferencia, me parece, ¿no? Ahora, sí. Entonces, el origen habría que buscar históricamente y que hacer mucho trabajo en eso, pero puede haber distintas vertientes desde el punto de vista, porque creo que hay lindes o líneas en las que puede dirigir allí o aquí. Pero una fuente, una única origen o fuente, me parece que no, hay distintas fuentes o orígenes. ¿Qué evolución original? Ajá. Una señora de la zona sur siempre tiene que tener su casera. ¿Qué tipo de casera? Me preguntar qué tiene de importante tener su casera. No es un nuevo comprar de cualquier lado, no es de fuentes. Pero la señora siempre dice que yo tengo mi casera. Nunca sabía por qué. Y es que son esas personas las que crean y capacitar a sus caseras para crear cosas, ¿no? Y en la época de la colonia era lo mismo. No es que los que iban a Potosí, etcétera, eran personas independientes, sino que también manejaban el capital los españoles de lado, porque les permitían, ¿no? Porque, como aquí ha dicho el señor, la reforma toledana han dado esa estructura que hoy en día persiste, ¿no? Porque los españoles, los blancos, son dueños de la ciudad, y los indígenas están en el campo, ¿no? Y a medida que un indígena se acerca a la ciudad, se está blanqueando un poquito, ¿no? Está siendo admitido dentro del ganado de los blancos, ¿no? Y en esa medida, pues, cuando Felipe Quispe dijo, yo no quiero que mi hija sea sirvienta, ha demostrado toda la estructura colonial, ¿no? Porque para que un indígena venga a vivir a la ciudad, el hombre tiene que ir al cuartel ser domesticado, y la mujer tiene que ser sirvienta, donde al mismo tiempo es domesticado el otro hombre en el cuartel, ¿no? Y por eso en la actualidad continúan siendo jueces de la ciudad, ¿no? Ya que tenemos un permiso para vivir en la ciudad, no cualquiera vive en la ciudad, ¿no? En la actualidad. Bueno, sí, pues el país colonial está que hizo invisible Felipe Quispe. Hay mucha beta, ¿no? Mucho tema que creo que pues necesitamos tiempo, recursos, espacios para investigar, publicar, porque eso es lo que ustedes dicen, para mí es un tema de historia, de archivo y otro tipo de asuntos que posiblemente incluso se encuentren en los archivos de Sevilla, en la de Buenos Aires, acá mismo en La Paz, pero como no tenemos la perspectiva esto de una pregunta, entonces está ahí, ¿no? Entonces hay que hacer arqueología, digamos, para hacer despolvar los viejos papeles que están por ahí, seguramente tauqueados, ¿no? Y eso, el tema colonial, pero también hay un detalle que parece interesante, ¿no? El Aymara, bueno, no porque tenga que ser yo Aymara y porque se haga un monumento al Aymara, ¿no? Sino por cómo se ve, ¿no? Siempre ha sido como un hombre o una mujer muy libre de hacer las cosas y eso le encanta mucho. Y es allí que empieza a esforzarse y cuando encuentra una beta va por detrás de eso y consigue, ¿no? No somos o son personas que al primer fracaso se caen y lo dejan, ¿no? Se caen y levantan y sigue. Se cae una vez más y sigue, ¿no? Y bueno, puede conseguir lo que luego busca. Entonces, hay creo que también cualidades en que puede haber tantos otros pueblos en el mundo, ¿no? Pues no quiero ser etnocentrista, pero por tantos otros pueblos en el mundo los hay así, pero acá, pese a la historia colonial, este tipo de formas y conductas y formas de ser
siguen vigentes y han estado presentes, pero han sido invisibles realmente, eso no. Eso es el gran problema de las ciencias sociales, de la política boliviana y del Estado, que hay una gran potencialidad, ¿verdad?, como materia prima, que es invisible, no valorado, autodesvalorado, incluso vista como especie de minoría, incluso un país que nos vemos siempre como un país pobrecito, ¿no? Un país de minorías, un país pues atrasado y todo eso. Cuando tenemos todo eso y pues muchas compañeras estudiantes, yo aprendo mucho de ellas y de ellos, porque ellos dicen que trabajan con las señoras asiáticas o no sé cuántos otros lados. Ustedes aquí tienen tierra, bosques, ríos, todo. Nosotros en mi país no tenemos nada de eso, solo tenemos tecnología, de eso vivimos. Pero ustedes aquí tienen todo, ¿y por qué son pobres o por lo menos no logran ser lo que son? Es decir, hay un tema de fondo detrás de todo eso, que nos hemos autonegado nosotros mismos nuestra propia potencialidad y nuestra propia historia, siendo sin embargo ella misma, pero negado por esta política y una cosmovisión colonial, ¿no? Eso que nos separa a todos, un grupo en particular en relación a otros, pero si rompiéramos todo eso, entonces es un país tremendamente importante y un país muy joven. O sea, vean un país europeo, su pirámide poblacional, como es, ¿verdad? Es distinto. Nuestra pirámide poblacional es base ancha, arriba, juventud, ¿no? Y abajo, sí, también. Nada más, yo, sí, ya, a ver, última, creo que, ya no. ¿Ya? Ya, listo. Pero mira, muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un gusto enorme compartir con ustedes sus preguntas, sus inquietudes, el miércoles, el jueves, hoy viernes. Yo he escuchado, he aprendido muchas cosas. Hubiese sido interesante que los 3 días todos estuviéramos, porque hemos presentado información, hay todo eso, y luego este debate hoy más de carácter teórico, conceptual, metodológico y otros temas, ¿no? Entonces los tiempos también son así, desgraciadamente, pero esperemos tal vez al año solicitar otro trabajo como esta, ¿verdad?, para continuar y volvernos a ver aquí. Nuevamente, muchísimas gracias, pues muy buenas noches.